Salvador, ¿tú te acuerdas de ese dicho que decía en el pueblo? Unido, jamás será vencido. ¿Verdad? Entonces, todas esas cosas, Sí. ¿me entiendes? Nos llevan a Sí. recapacitar y entender de que Dios quiere que haya una unidad, una comunión como cristianos, entre hermanos. Y es que, hermanos, la comunión, brother, nos fortalece de alguna forma. Así es. O sea, Dios nunca tuvo la idea de crear cristianos solitarios. Así es. El diseño de Dios siempre fue una iglesia. Ujú. Es por eso que Él diseñó la iglesia. Y Él cuando habla a través de las cartas, a través de la palabra de Dios, nos habla en plural muchas veces. Ujú. Porque Él se está refiriendo, se está dirigiendo a un grupo de personas. Ujú. Y es ahí donde es que, mira, es por eso que yo lo he platicado muchas veces, que un cristiano que no se congrega difícilmente va a poder permanecer firme en las cosas de Dios. Así es. Difícilmente, brother. Sí. Si nosotros no nos congregamos, si nosotros no tenemos comunión con los demás hermanos, difícilmente vamos a poder sobrellevar las pruebas de la vida. Ujú. Difícilmente vamos a poder actuar de una manera correcta si no tenemos comunión con los hermanos, porque es ahí donde nosotros recibimos consejos, miramos el ejemplo de los otros hermanos, cómo ellos han salido adelante a través de los procesos de la vida, a través de los consejos de nuestros líderes. Es por eso, yo siento que un cristiano que no se congrega, difícilmente, brother, difícilmente puede salir adelante. Sí. Y es por eso que el apóstol Pablo rogaba de que hubiera comunión entre hermanos. Ujú. Porque es que es la fuerza prácticamente, aunque ese dicho no es cristiano, pero Es una verdad. es una verdad. Cuando Sí. eso dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza. Hola, ¿qué tal, familia? Bienvenidos a Esto es Gente de Iglesia Podcast. Esto es Gente de Iglesia. Hablando cosas de iglesia. Amén. En esta ocasión vamos a utilizar una nueva temática para poder compartir un nuevo episodio. Amén. Así que vamos a comenzar hablando sobre una porción, un pasaje de la Biblia, y vamos a tratar de dialogarlo, ¿no? Amén. De platicar respecto al tema, respecto al pasaje, a ver qué podemos sacar, qué podemos aprender, qué lecciones podemos aprender. Así que nada, eso es lo que van a estar viendo en este episodio, y espero que también en los próximos. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Aquí, mira, con el clima un poquito fuera de serie, ¿verdad? Y hace poco grabamos un podcast que decías que ya estaba haciendo calor. Sí. De hecho, pues sí, estábamos pensando de que ya era el tiempo de calor, pero pues no. Tú sabes, la Biblia dice que Dios sabe. Él le dijo al mar hasta dónde llegar, y por ende, pues sabemos que Dios ha dejado todo esto, ¿verdad? Exacto. de la ¿cómo se llama? De los tiempos y de las estaciones, sí, y sí. todo. Pero Sí. está frillito. No, está frío, man, está frío. Sí, así que bueno, vamos a darle, aprovechar el tiempo, Amén. viendo que los días son malos. Y bueno, hermanos, en esta ocasión hemos decidido platicar sobre, estudiar el tema de la carta del apóstol Pablo a los filipenses, y creo que hay mucha enseñanza ahí. Vamos a tratar de ver qué sacamos de esta carta. Amén. Anteriormente estuvimos leyendo parte del pasaje que vamos a estar estudiando.
sí, espero que todos ustedes puedan ser edificados, puedan ser bendecidos a través de este episodio. Amén, así. Amén. Así que comencemos. Ah, no sé qué tengas que decir al principio. Si quieres comenzamos Amén. por Filipenses capítulo 1, verso 3. Dice, doy gracias, dice, a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Amén. Amén, así es. Mira, qué bueno, ¿verdad? Que Dios te ha puesto en el corazón y Sí. vamos a llevar a cabo esta nueva forma, ¿verdad? De hablar Sí. de las cosas de Dios. Okay. Y qué interesante de que el encabezado de 1.3 dice oración de Pablo por los creyentes. Ajá. O sea, es una acción que Pablo está haciendo por los suyos, que una enseñanza que nos está dando desde el comienzo, ¿verdad? Del comienzo de lo que él está recitando hacia los filipenses. Sí. Entonces, Pablo está tomando una acción que debemos de tomar todos como cristianos, o sea, no olvidarnos de los creyentes, y solo porque no conocemos los creyentes que están en otra parte del mundo, no significa que no vamos a orar por ellos, ¿verdad? Tenemos que orar por los creyentes. Exacto. Entonces, el llamado de Dios es para eso, para que oremos unos por otros y estemos en comunión con el Señor, ¿verdad? Unos con otros. Sí. Y bueno, Pablo comienza diciendo, gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. O sea, Pablo tiene a los filipenses, los tiene en su memoria en todo tiempo. Y eso es lo interesante, ¿verdad? De que él fue un hombre que conocemos según la Biblia, bastante duro. Que a lo verde le decía verde y a lo blanco blanco. No, y sí, así tremendo fue, Pablo. así era la vida de Pablo según Sí. la Biblia, ¿verdad? Entonces, qué bueno de que él mismo en esa carta les está diciendo a ellos, no están solos, Sí. están en mis oraciones, ¿verdad? Sí, fíjate que algo que puedo rescatar de este primer verso que estamos leyendo, que es el versículo 3 del capítulo 1, es la importancia de orar unos por los otros, Amén. ¿verdad? La oración juega un papel muy importante dentro de la vida de un cristiano. Así es. O sea, todo cristiano, por ende, o sea, uno da por sentado de que aquella persona que es cristiana es una persona que ora. Y hay algo que el apóstol Pablo nos enseña a través de su ejemplo. Aquí no nos dice que, no nos manda que oremos, sino que nos dice que él ora. Entonces, a través de su ejemplo, él nos está instando también a que nosotros oremos, no solamente por nosotros, no solamente por nuestras necesidades, sino que también por los demás, por nuestros hermanos. Y eso es lo que decía, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Un hombre que ora, yo podría decir que un hombre que ora demuestra dependencia de Dios. Demuestra que nada puede hacer sin Dios. Así es. Que sin Dios está perdido. Y realmente como cristianos nosotros debemos de ser personas dependientes de Dios. Personas que buscamos el rostro de Dios. Y otra cosa, que oramos también por los demás, ¿verdad? El apóstol Pablo en muchas ocasiones nos habla acerca de orar unos por los otros. Y qué importante es orar unos por los otros, porque muchas veces nosotros nos sentimos afligidos, angustiados, o muchos de nosotros también estamos a punto de tomar decisiones incorrectas. Y por la oración de aquel hermano que no nos ha soltado sus oraciones, es que muchas veces nosotros logramos encontrar el camino correcto, ¿no? Así es. Así sí. que yo creo que el apóstol Pablo nos da un ejemplo de vida. A través de su vida él nos insta a orar, no solo por nosotros mismos, como decía, no solo por nuestras peticiones que tenemos personales, sino también a orar por los demás, a ponernos en los zapatos de los demás y orar por el bien de la iglesia, orar por el bien de nuestros hermanos, orar por el bien de aquella gente que está congregándose quizás en lugares, por ejemplo, México, El Salvador, Centroamérica, o que hasta el Medio Oriente, orar por gente que está allá en el medio, en el frente de la batalla, en Medio Oriente, donde ahí ser cristiano es cosa seria. es tremendo. Es cosa seria. Es de vida o muerte. Sí, sí. Entonces, sí,
necesitamos que como hermanos oremos los unos por los otros. Así Es un es. buen punto. Eso es lo que puedo resaltar y puedo sacar de este primer verso, de siempre en todas mis oraciones, dice, rogando con gozo por todos vosotros. Así es. Sí. Sí, no, mira, y qué bueno que el apóstol Pablo ahí les dice a ellos con gozo, o sea que Ujú. no lo está haciendo a la fuerza, Ujú. no lo está haciendo porque le es impuesto o porque es una... Ese es algo bien interesante. Sí, No o es sea, por obligación. no es por obligación, porque si por obligación, ¿verdad? No se deberían hiciera, hacer. no lo estaría haciendo con gozo. Ujú. Y no lo hubiera dicho él que lo estaba haciendo con gozo, pero dice la Biblia, orando, rogando. Y es rogar, no es solamente orar, sino Ajá. que un ruego, ¿verdad? Ey. Tú sabes que cuando éramos niños, un ruego a nuestros papás que nos compraran algo, Ey. no a la primera sucedía, No. ¿verdad? El regalo o el juguete no llegaba en el primer ruego, Ujú. sino que eran muchos ruegos que se hacían. Exacto. ¿Verdad? Que hacíamos, o en mi caso, pues yo, ¿me entiendes? No. Pero dice que con gozo por todos vosotros. Y el 5, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. O sea, él está rogándole al Señor para que esa comunión permanezca, ¿verdad? Dentro de ellos mismos. Como desde el primer día. Acordemos, la Biblia dice que somos nuevas criaturas, ¿verdad? Ujú. Somos hechos una nueva criatura. Y esa nueva criatura que nosotros llegamos a ser, que se mantenga siempre ese gozo, Sí. ¿verdad? Sí. Como el primer amor, siempre se habla de ese primer amor, Sí. ¿verdad? Que nunca se pierde ese primer amor y mantenernos en esa comunión con el Señor, Ujú. ¿verdad? Sí. Sí, dice, por vuestra comunión en el Evangelio. Una de las cosas por las cuales oraba Pablo era por la comunión. ¿Qué tan importante es la comunión? Por vuestra comunión desde el primer día hasta ahora, dice. Ah, la palabra comunión se deriva de la palabra koinonía, ¿verdad? Que la comunión entre hermanos es bastante importante, ya que vivimos en un mundo teofóbico, por así Ujú. decirlo. Teofóbico es alguien que, un mundo teofóbico, o sea, en medio de personas que están en contra del Evangelio, Sí. que están en contra de Dios, que leyes en contra de las leyes divinas. De las leyes morales de Dios y Exacto. Gente que está en contra de los estatutos divinos. Y yo creo que es por eso necesario de que los cristianos nos mantengamos en comunión unos con otros. todo eso. Ujú. Porque es ahí donde nosotros vamos a cobrar fuerzas para seguir adelante en esta vida, para seguir la vida cristiana de una manera correcta. Correcto. Porque sí. muchas veces como cristianos nos sentimos afligidos, angustiados, desanimados. Pero cuando hay comunión, haz de cuenta, o sea, yo puedo estar quizás un poco desanimado, pero venís vos y me decís, hey brother, vamos a hacer esto, Ujú. hagamos esto para el Señor, vamos a aquel evento. Eso, quieras o no, me motiva a mí a seguir adelante. Sí. O de repente que te digan, hey, lo estás haciendo bien, man. Hey, así como el comentario que me Lo que decía. hablábamos temprano, Ajá. ¿verdad? Sí. Hey, dale, sigue adelante, lo que estás haciendo. y créeme, eso motiva. Y necesitamos eso. Necesitamos como cristianos, necesitamos esa comunión entre hermanos, esa coinonía, para que podamos seguir adelante. La comunión entre hermanos crea lazos de amistad. Ujú. Nosotros no podemos establecer una amistad si nosotros no nos estamos reuniendo como cristianos. Ujú. Si no estamos asistiendo. O sea, por eso es importante, todo es importante, como la asistencia a los cultos. Es ahí donde nosotros creamos vínculos de amistad con las otras personas. En las cenas familiares o reuniones cristianas, por así decirlo, cuando salen a días de campo o cuando se sale a comer con jóvenes, con cristianos y todo, no sé, de alguna forma se establecen vínculos muy importantes. Porque creo que ahí, hermano, no sé si es en esos momentos cuando nosotros muchas veces recibimos un consejo. Ujú. Muchas veces estamos pasando por momentos difíciles y en medio de ese día de campo, por así decirlo, de repente nos quedamos solos platicando con un brother o con un líder, y ahí nosotros les ponemos nuestra situación. Sí. Llegamos a tocar temas sensibles dentro de esa conversación y es ahí donde recibimos un consejo correcto.
Ujú. Es por eso que yo creo que es importante la comunión entre hermanos, Sí. el que tengamos ese tiempo de convivio. De convivio. Convivio, Sí, sí. sí. Y mira lo que instaba el rey David en Ujú. el Salmo 133. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos Ajá. en armonía, ¿verdad? Sí. O sea, es algo tan bueno y tan delicioso de que es inexplicable Ujú. ese gozo que se siente el habitar los hermanos juntos en armonía, en la comunión, ¿verdad? Porque tú sabes, cuando se reúnen, la Biblia dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él, ¿verdad? Sí. Eso lo conocemos nosotros como Sí. cristianos. Pero sabemos de que como cristianos nos reunimos muchas veces para hacer diferentes actividades, Ujú. ¿verdad? Tenemos diferentes actividades, muchas veces nos vamos a jugar la pelota, a jugar soccer y a tirar patadas ahí, de repente sale uno enojado y otro... No, pero al final del día estamos tratando de tener una comunión como una Sí. comunidad cristiana, Sí, como, ajá. como hijos de Dios, esa comunión. Ok. Y eso es lo que a Dios le agrada. Porque la Exacto. misma Biblia rechaza de que no haya comunión con el mundo, o sea, con cosas del mundo. Y creo que es en donde dice que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Exacto. Entonces, el deseo de Pablo era de que estuvieran en comunión Ok. entre hermanos. El deseo de David es que estemos en comunión. Ok. El deseo de Cristo era que estemos juntos como hijos amados. Ese es el deseo de Dios. Y ese es el deseo de Dios. Y contra ese deseo nadie puede, porque es más, en El Salvador, ¿tú te acuerdas de ese dicho que decía en el pueblo? Unido, jamás será vencido. ¿Verdad? Entonces, todas esas cosas, Sí. ¿me entiendes? Nos llevan a Sí. recapacitar y entender de que Dios quiere que haya una unidad, una comunión como cristianos, entre hermanos. Y es que, hermanos, la comunión, brother, nos fortalece de alguna forma. Así es. O sea, Dios nunca tuvo la idea de crear cristianos solitarios. Así es. El diseño de Dios siempre fue una iglesia. Ujú. Es por eso que Él diseñó la iglesia. Y Él cuando habla a través de las cartas, a través de la palabra de Dios, nos habla en plural muchas veces. Ujú. Porque Él se está refiriendo, se está dirigiendo a un grupo de personas. Ujú. Y es ahí donde, es que mira, es por eso yo lo he platicado muchas veces que un cristiano que no se congrega difícilmente va a poder permanecer firme en las cosas de Dios. Así es. Difícilmente, brother. Sí. Si nosotros no nos congregamos, si nosotros no tenemos comunión con los demás hermanos, difícilmente vamos a poder sobrellevar las pruebas de la vida. Ujú. Difícilmente vamos a poder actuar de una manera correcta si no tenemos comunión con los hermanos, porque es ahí donde nosotros recibimos consejos, miramos el ejemplo de los otros hermanos, cómo ellos han salido adelante a través Ujú. de los procesos de la vida, a través de los consejos de nuestros líderes. Es por eso, yo siento que un cristiano que no se congrega, difícilmente, brother, difícilmente puede salir adelante. Sí. Y es por eso que el apóstol Pablo rogaba de que hubiera comunión entre hermanos. Ujú. Porque es que es la fuerza prácticamente, aunque ese dicho no es cristiano, pero Es una verdad. es una verdad. Cuando, Sí. cuando un pueblo se une, Sí. es difícil, difícilmente lo pueden Lo quebrar. puedes destruir. Lo puedes Sí, destruir, es exacto. difícil. Y sí, fíjate, pues sí, en el 5 de Filipenses 1:5 dice que vuestra comunión en el Evangelio. Ujú. Y Pablo está diciéndole directamente en qué se basa esa comunión, en el Evangelio. En el Evangelio, exacto. Porque pueden haber comuniones, pero que no están basadas en el Evangelio. Ok. Entonces, el deseo de Pablo era de que nos basemos en el Evangelio. Ujú. Y sabemos qué significa la palabra Evangelio, ¿verdad? La buena noticia. Buena noticia. Entonces, esa buena noticia que nosotros tenemos como cristianos, el deseo de Pablo era de que nos la transmitiéramos aún más entre nosotros, Ok. en esa comunión. Por ejemplo, tú vienes y te reúnes con un grupo de cristianos, todo lo que se va a hablar va a ser sano, ¿me entiendes? No van a Ujú. haber malas palabras, Sí, no por van a supuesto. haber cosas, ¿me entiendes? Bebidas alcohólicas, sabemos, bueno, van a haber puras cosas buenas. Ok. Al final del día, ¿qué va a pasar sucediendo? De que vamos a terminar nosotros edificándonos a nosotros mismos con esa comunión cristiana, Sí. con esa comunión de evangélicos. Y ese es el propósito, brother. Ese es el propósito de la Exacto. comunión. De Sí. edificarnos a nosotros mismos. Sí, No es para criticarnos o para pelear exacto. que vamos a reunirnos, no, es Sí. para edificarnos, es para el Sí, sí. beneficio, para el crecimiento nuestro. Sí, ¿verdad? sí, y fíjate, como te decía hace ratito, ¿verdad? Que dice que las malas costumbres, o las malas compañías, Arruinan las buenas costumbres. las buenas costumbres, ¿verdad? Sí. Y como cristianos todos tenemos una buena costumbre, fíjate. Ujú. Estamos en Estados Unidos y algo que he entendido y que he visto de que la mayoría de iglesias después del culto
tienen algo que hacer para comer, ¿me entiendes? O tienen venta de comida o se van a un restaurante. Exacto. ¿Cuál es el deseo y el anhelo de los líderes de los que hacen todo eso? Es que la iglesia tenga una comunión. ¿Me entiendes? Eso Que la iglesia tenga esa comunión después del culto. Y eso es lo bonito como cristianos, de tener una comunión. En mi caso, en mi iglesia, casi todos los fines de semana salimos a comer. Te comentaba hace ratito que este fin de semana se me acercó un hermano y me dijo de que esto lo que hacemos es bueno. ¿Y me entiendes? Algo aprendí en ese día, es de que los comentarios negativos no van a opacar lo que Dios está haciendo a través de estos videos. ¿Sí me entiendes? Fue una comunión donde algo que quizás yo, por los comentarios que me han dicho, las personas que me han dicho cosas, ¿me entiendes? Me podían haber apagado el deseo y el anhelo de seguir avanzando en esto de que hacemos. Sí. Pero esa comunión en el Evangelio me llevó a entenderlo de que esto es para Dios. Exacto. ¿Verdad? Sí. Y mira, dice 1 Corintios, la cita lo que estábamos citando de no se dejen engañar, dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza de ustedes lo digo. O sea, las malas compañías, si nosotros nos reunimos con personas, vamos a ponerlo así, que no tienen temor de Dios, y nosotros como cristianos nos comenzamos a reunir constantemente con ellos, tarde o temprano se nos van a pegar sus mañas y de repente vamos a comenzar a hablar como ellos hablan, a expresarnos de la misma forma y quizás muchas veces de repente vamos a comenzar a cantar lo que ellos cantan. Sí. Entonces sí, yo creo que como cristianos no estoy diciendo que nos apartemos, porque no es el mensaje. Como cristianos creo que debemos de procurar crear armonía, crear amistades cristianas, crear esos lazos de amistad con personas ya sea de nuestra misma congregación o de otras iglesias, personas que compartan nuestra fe, para que de esa forma nosotros podamos ser fortalecidos y edificados y cuando estemos pasando por momentos difíciles, estas personas van a ser las que nos van a ayudar a levantar nuestras manos para seguir adelante. Sí, nosotros podemos seguir platicando, teniendo amistades con personas inconversas, pero que nuestra fe sea tan fuerte que no se vea opacada por los comentarios o por lo que la otra persona inconversa diga. Nos diga a nosotros, ¿no? Sí. Que no llegue a influenciar lo que nosotros creemos, lo que nosotros hacemos en la obra del Señor. Porque lastimosamente pues lo encontramos en la Biblia, ¿verdad? Que dice la Biblia que cuando Jesucristo estaba siendo azotado y estaba siendo llevado al madero, al Gólgota, donde él fue crucificado, dice la Biblia de que Pedro se unió junto con los romanos y se metió con esa gente. O sea, y fue ahí una parte donde negó a Jesucristo. Él en ese momento él llegó a tener ese, ¿cómo se diría? Ese declive, ¿verdad? Pero porque se juntó con personas que quizás no estaban fuertes en la fe. En ese momento, esas personas lo que estaban haciendo era queriendo matar a Jesús, lo mataron. Sí. ¿Verdad? Y es ahí donde dice la Biblia de que Pedro lo negó. ¿Verdad? Una influencia que hubo bastante fuerte de que Pedro terminó diciendo que no conocía a Jesús. Cuando le había sanado a la suegra. Sí. Cuando le había dicho Pedro de que lo amaba. ¿Verdad? Entonces, las influencias tienen mucho que ver. Sí. Segunda de Funky 2.3 dice que no te presionen ellos, sé tú la presión del grupo. La presión del grupo, exacto. Que ellos no nos cambien, sino que nosotros los cambiemos a ellos con nuestra influencia. Que nuestra influencia sea tan grande que podamos arroparlos a ellos, ¿verdad? Y que no ellos nos influencien con mañas o con sus actos, sus hechos, sí. No, y acuérdate también que hay un dicho que dice que el que anda entre la miel algo se le pega. Sí. Y lastimosamente, pues, si escogemos amistades que no son buenas, que no nos llevan al conocimiento más de Dios, vamos a fracasar. Sí. Y eso te lo digo por propiamente, ¿me entiendes? Ya lo he vivido. Ya lo he vivido. Entonces, las amistades, ¿me entiendes? Que escogemos muchas veces no vienen basadas a lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, el deseo de Pablo era de que por vuestra comunión en el Evangelio, él estaba rogándole al Señor no solamente, ¿me entiendes?, por
por ellos, sino que le está rogando a Dios por la comunión de ellos, le está rogando a Dios por un bienestar en el evangelio para ellos, ¿verdad? Sí. Y ese es el deseo de Dios para nosotros como cristianos. Exacto, man. No sé, pasamos al siguiente verso. Amén. Estamos por el 5, ¿eh? Sí. Filipenses 1:5. Vamos al Filipenses 1:6. Es un gran versículo este. Sí. Estando persuadidos de esto, dice, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tremendo. Tremendo, sí. Esa palabra persuadido me llamó la atención. Ajá. Y la palabra persuadido también está diciendo estoy convencido. O sea que Pablo tiene la convicción, ¿verdad? Está convencido de que Dios va a terminar lo que ha comenzado en nosotros. Ajá. Exacto. Tremendo. Tremendo, man. Y el comentario y lo que Pablo les dice es de que Dios perfeccionará esa obra. ¿Cuál es la obra que Dios ha comenzado en tu vida? ¿Cuál es la obra que Dios ha comenzado en mi vida? O sea, porque despertamos cada día. La misma Biblia dice que todos los días, cada mañana son nuevas sus misericordias. Con eso Dios nos está diciendo, nos está mandando el mensaje de decir de que si despertamos este día, esa obra no se ha terminado en nuestra vida. Sí. No se ha perfeccionado todavía lo que Dios está mandando a través de su palabra por medio del apóstol Pablo. Entonces, el apóstol Pablo diciendo de que estoy convencido de que Dios va a hacerlo en su vida, que Dios va a acabar esa buena obra en su vida, ¿verdad? Dice, el mismo Dios que comenzó el trabajo, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo tenía anotado esto, el mismo Dios que comenzó el trabajo, completará también el trabajo. Así es. O sea, Dios no comenzó algo en nosotros para dejarlo abandonado ahí, para dejarlo a medias, no. Si Él ha comenzado una obra en ti, lo va a terminar. Tenlo por seguro de que Dios va a terminar y va a perfeccionar la obra que ha comenzado en nosotros. Y esa obra, ese proceso que ha comenzado en nosotros es de que nosotros nos parezcamos más a Jesús constantemente. Podríamos hacerlo así. Yo pienso de esta forma, mira. Quizá el apóstol Pablo estaba mirando a los filipenses con los ojos de la fe. Quizá los filipenses no eran tan buenos como, por así decirlo. Es un suponer, ¿no? Yo pienso que el apóstol Pablo estaba mirando a los filipenses con los ojos de la fe. Quizás ellos no eran así realmente. O sea, ellos quizás tenían sus fallas, sus defectos. Pero él los miraba como que Dios ya había completado la obra. Sí. Dios ya los había perfeccionado y es por eso que él se expresaba bastante bien de ellos. Entonces, sí, ante una enfermedad o muerte, déjame decirte esto, el plan de Dios es perfecto. Así es. ¿Verdad? Sí. No es que a Dios se le ha escapado de las manos el que a ti te ha pasado algo que... ya sea una enfermedad o que estés a punto de morir. Yo quiero decirte esto, el plan de Dios es perfecto. Y sí, la obra de Dios en nosotros no va a quedar incompleta. También ante el fracaso, Dios no dejará nada a medias. Ante el pecado, Dios perfeccionará su obra en nosotros. ¿Verdad? Eso es una de las cosas que puedo opinar respecto al versículo. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sí, mira, fíjate, estoy buscando aquí, tratando de encontrar para dar el dato exacto. Permíteme. Dice la Biblia, aquí está, mira, lo voy a leer en la versión de Dios habla hoy. Dice en San Marcos 4:35 al 40, dice, al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos, vamos al otro lado del lago. Les está dando una orden para dónde van, ¿verdad? Les está diciendo, tenemos un camino y vamos a llegar a ese lugar. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba, y también otras barcas lo acompañaban. En esto se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había, ¿qué? Dormido.
Dice la Biblia, Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyando sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que nos estamos hundiendo? ¿Verdad? Entonces dice, Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar, silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y Jesús les termina diciendo a los discípulos en el 40, Jesús dijo a sus discípulos, ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? O sea, Jesucristo ya les había dicho por dónde van. Ajá. Él ya le dijo, vas para allá. ¿Verdad? Dios ya nos dijo, él tiene una obra con cada uno de nosotros. La Biblia dice que a Jesús dijo, al que yo tomo, yo no lo desecho. O sea, desde que Dios comenzó a trabajar, desde el día que confesamos a Jesús y comenzamos a tener ese cambio en nuestra vida, ese mismo día nosotros nos damos cuenta de que hay una obra perfecta de Dios sucediendo en nuestra vida. Entonces, Jesucristo le dijo a los discípulos, vamos al otro lado. Les está diciendo de que se va a dar un hecho de que van a llegar. Entonces, dice la Biblia de que Jesucristo se durmió, ¿verdad? Jesucristo era hombre, Jesucristo tenía sueño. ¿Y qué sucede? Los discípulos se asustaron. Los discípulos pensaron de que aquí esto ya se acabó. Esto ya estuvo, ya aquí nos hundimos, nos morimos. Sí. Y pues resulta de que Jesucristo mismo les dice, ¿qué pasó? ¿No tienen fe? Yo les dije que íbamos para el otro lado. Exacto. Llegaron al otro lado. Desde ese momento es el primer momento que el Señor toma nuestra vida. Y como sabemos de que la vida es como, en inglés le llaman roller coaster, ¿verdad? Que sube y baja, sube y baja. Esa es la vida de todos nosotros, aún siendo cristianos nosotros, es nuestra vida. Sí. Nos sucede. Pero imaginemos que Jesús dijo, te voy a perfeccionar como hijo mío. Pero en el camino muchas veces nosotros lo dudamos. En el camino nosotros dudamos como los discípulos hicieron. Exactamente. Cuando ya la palabra del Señor ya está dicha de que vamos a llegar a ser el varón perfecto como Jesucristo. Y el deseo de Pablo a los filipenses dice, estando persuadido de esto, estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, aquel que dio la palabra sobre nuestra vida, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál día de Jesucristo? El día que estemos ante Él. Exacto. En ese día nosotros, ¿qué dice Jesucristo? Dijo que van a estar los siervos, bien siervos fieles, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese es el día de Jesucristo que nosotros esperamos, como cristianos, como iglesia, es nuestra esperanza. Entonces el deseo de Dios es que lleguemos hasta ese momento, que ese momento se convierta en una realidad para nuestra vida, ¿verdad? Entonces se va a perfeccionar, se va a cumplir ese tiempo. Y es que también podríamos poner el ejemplo de un cristiano en procesos, ¿verdad? Procesos de cambio, ¿no? No vamos a ser perfectos de la noche a la mañana y quizás en la práctica nunca lo vamos a hacer en la tierra. Siempre vamos a cometer errores, siempre vamos a cometer burradas, pero estamos en proceso. Claro, el cristiano que tiene ya años en el evangelio no es el mismo que aquel que va comenzando. Debería haber un proceso de cambios ya, ¿verdad? Pero claro, o sea, no vamos a ser perfectos, no busquemos perfección realmente en los hermanos, en la práctica, porque siempre vamos a cometer errores, vamos a cometer cosas que quizás no van a estar de acuerdo a lo que la Biblia nos manda. Sin embargo, estamos en proceso. Y el apóstol Pablo eso es lo que miraba en los filipenses. O sea, estoy persuadido, decía, estoy convencido de que comenzó la buena obra en ustedes, la va a terminar, la va a perfeccionar. Y así mismo, nosotros quizás hoy hoy fallamos. Y no estoy haciendo apología del pecado, ¿va? Como que defendiendo a aquel que peca, ¿no? Sí. No, pero hoy cometimos un error, hoy fallamos. Debemos de entender esto, que si realmente estamos arrepentidos de corazón, Dios está trabajando en nosotros. Sí. Dios está trabajando, o es probable que también hayamos visto a alguien, un cristiano, por así decirlo, que falló. O nos dimos cuenta de que un hermano de nuestra congregación cometió unas cosas que no debió hacerlas como cristiano. Pero no debemos juzgarlo como para condenarlo y decirle te vas a ir al infierno. Debemos de verlo con ese amor y mirarlo como el apóstol Pablo miraba también a los filipenses. O sea,
ahora quizás cometiste ese error, pero yo estoy convencido, le decía el apóstol Pablo, de que comenzó la buena obra en ustedes, la va a perfeccionar. Y créeme, brother, cuando vos has cometido un error y vos esperás quizás que la gente te juzgue, pero cuando te viene señale. y cuando viene un cristiano y te dice, hey, la obra que Dios comenzó en ti, la va a perfeccionar. Hey, te levanta el ánimo. Man. Sí, claro. Mira, y el 7 lo que dice, fíjate en el 7. Dale. Dice, como me es justo sentir esto de vosotros, ¿el qué? Que Dios va a perfeccionar la obra. Ajá. Por cuanto os tengo en el corazón. Y lo que estás diciendo, una persona que Pablo los tenía en el corazón. Yeah. Y esa es una de las características de los cristianos, de muchos cristianos hoy en día, Sí. de que tienen tanto amor por el hermano, por el creyente, Ujú. que oran por ellos, los tienen en su corazón. Dice, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Ey, aquí no está haciendo exclusión él. No está haciendo exclusión, no está sacando a Pancho ni a Panchita. De ahí, los está incluyendo a todos. Como soñé que solo yo, mira. Soñé que solo yo me salvaba, dijo aquel malvado. Tremenda. Sí. No. No, mira, fíjate, el Sí. apóstol Pablo les está diciendo, yo a ustedes siento esto de decírselos porque los llevo en mi corazón. Ujú. Y eso es lo bueno, fíjate, porque mira, ¿qué sucede cuando no te cae bien una persona? Y somos humanos, no somos perfectos. Ujú. Sabemos de que no todo el mundo muchas veces tenemos que amar, claro que sí. Sí. No tenemos que ser irrespetuosos ni faltarle el respeto a las personas. Pero cuando tenés a alguien en el corazón, tú oras por esa persona bastante. Sí. Tú a esa persona la tienes tanto en tu corazón de que tú cada vez que oras le dices, Señor, a mi hermano, sálvalo, o quien sea, ¿me entiendes? Y el apóstol Pablo lo mismo sentía con ellos. Sí. Porque les está diciendo, yo los tengo en mi corazón, en mis prisiones. ¿En cuáles prisiones? En eso del evangelio. En tener a Jesucristo tan metido dentro de su corazón que no se podía escapar de esa verdad. Ya. Esa prisión de Sí. Pablo, Sí. en la defensa y en la confirmación de ese evangelio poderoso. Y dice, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Ujú. Realmente él no excluye a nadie. O sea, lo que hemos estado hablando y lo que dice esta parte del versículo 7 de Filipenses capítulo 1 me impacta bastante, brother, porque dice, todos son participantes conmigo de la gracia de Ujú. Dios. Y les habla a toda la iglesia en general, no excluye a ninguno. O solamente los que hacen esto son participantes de la gracia, no, todos son participantes de la gracia Sí. de Dios. Y quieras o no, brother, aquel filipense, aquel cristiano que quizás andaba ahí, Estaba tibio, aguado. estaba tibio, que había cometido alguna falta, Esas palabras lo cambiaron. que haya leído esta carta o que haya escuchado al ángel de Filipo, al pastor de Filipo leer esta carta, realmente se sintió fortalecido, Sí, motivado a seguir adelante, sí. ¿verdad? Y es que el apóstol Pablo, fíjate que me llama la atención porque casi en todas sus cartas, al principio, él siempre comienza motivando a los oyentes. Sí. Y quieras o no, cuando te dicen, hey, bro, la está haciendo bien. Y después Deja ir el leñazo. después deja ir el leñado. Deja como ir decir, sí. el leñazo, sí. Ajá, pero ya no se siente tan fuerte, ¿me Ya no, entiendes? sí, porque es que en realidad, pues para eso Dios nos llamó. Y esa es la forma de nosotros, ese es el ejemplo correcto para evangelizar. para evangelizar Sí. o para predicar el evangelio o para aconsejar a otro hermano. Ujú. Primero resáltale sus virtudes y luego después platica con él de esas cosas que quizás no está haciendo del todo correctas. Sí, fíjate, Supongo. ya ahorita que mencionaste eso, recuerdo una ocasión en el trabajo donde estoy actualmente. Ajá. Me había pinchado el dedo con una aguja, y no lo reporté, fíjate. Ya. No lo reporté, creo que pasaron unos días y con el tiempo se me vino la ocurrencia de hablarle al manager y decirle, hey, fíjate que me pasó esto, y el manager se asustó porque es algo serio, ¿me entiendes? Está tratando con la salud y todo eso. Y me dijo el manager, no, me dijo, tenés que ir a la clínica. Y comenzó todo un proceso para llevarme a la clínica y me fui a la clínica. Pues resulta que tuvimos una reunión en el trabajo y los dos dueños de la compañía se quedaron al final y me dijeron, Julio, queremos hablar contigo.
Ajá. Pero yo en mi mente tranquilo dije yo, no hombre, ya la hice, aquí algo bueno va a caer. Ajá. Y llegaron pues y me senté junto a la mesa con ellos y me dijeron, mira, me dijeron, sabemos que tú eres un muchacho que apreciamos en la compañía, muchas cosas. Y comenzaron a hablarme de cosas buenas, ¿me entiendes? Sí, las virtudes y todo. Y todas las virtudes. Y en ese momento yo sentía, no hombre, aquí ya una promoción viene o algo bueno. Pero me dijeron, pero eso que hiciste no nos gustó. Y ahí fue donde cambió la cosa. Yeah. O sea, me dijeron todas las virtudes, todas las cosas buenas que a ellos les gustaba de mí. Pero al final me dijeron, eso que hiciste en no reportar esto, nosotros lo tomamos en serio, eso no está bien. Yeah. No entendemos por qué te tardaste en hacerlo. Y ya me sacaron, ¿me entiendes?, los trapitos al sol y me dijeron todas las cosas. Me dijeron, no, y aquí. Y al final pues terminé yo diciendo, bueno, pero al final por lo menos me dijeron algo bueno al principio, Sí. ¿me entiendes? Entonces es un ejemplo de lo que Pablo hacía con Sí. los suyos. Sí. Y es un ejemplo que nosotros como cristianos no vamos a venir a hablarle a una persona que practica la religión, ¿me entiendes?, tradicional, a ponerle mal primeramente lo que ellos adoran. Nosotros, nuestro trabajo como cristianos es llevarles el amor de Jesucristo, Ya. hablarles la verdad del Evangelio. Y es que cuando, cuando vos le hablas de sus virtudes a la persona, Ujú. esa persona te abre los oídos, Sí, te escucha. sí. Pero cuando vos de un solo le vas con patada y mordida, se cierra, bro. No, y aparte, no te hace y esa persona está Ey. propensa a defenderse y atacarte también. Ajá. Al final del día, mira, por ejemplo, Sí. venga una persona de los que andan tocando puerta en puerta Ajá. y lo primero que haces es atacarlos. Ellos te van a caer con una historia que tú ni la conoces. ¿Y qué vas a responder? ¿Verdad? ¿Qué vamos a Te van a cuál- andar así. te van a andar en el cielo, más si no leemos la Biblia. Nos van a traer como locos preguntándonos dónde. Entonces, si le hablamos Sí. con amor y les dejamos entender, mira, el Evangelio nosotros lo confiamos y lo creemos tal y como Jesucristo lo enseñó en la palabra. Ya. Creemos en la Biblia como el único, ¿me entiendes? El único manual que Dios ha dejado para que el hombre sea transformado. Ya. No venimos directamente, ¿me entiendes?, a tirarle patadas y trompones Sí, de no. que quién lo fundó, quién hizo la religión esa, quién hizo tal cosa, porque así pues lo que hacemos es que la persona contraataque, Y es que al final del día es un alma que está ahí. y es un alma. Y es muchas veces responsabilidad nuestra también de compartirle el evangelio a esa persona. Yo siempre cuando me topo con este tipo de personas, lo primero que hago es resaltarle ese esfuerzo que ellos hacen de andar en casa compartiendo, aunque quizás no sea el evangelio correcto, por Sí, así decirlo, Sí, sí. pero el esfuerzo que hacen, yo me pongo a pensar de que si esas personas fuesen cristianas realmente, tuvieran el verdadero evangelio, este mundo se Estuviera llenara. revolucionado. Sí, sí. O este país por lo menos se llenara de cristianos realmente. Sí. Y eso es lo que muchas veces nos falta a nosotros. Yo siempre se lo resalto a ellos. Me llega esa pasión que ustedes tienen por compartir el mensaje. Ujú. Y pues ya después comenzamos a tocar ciertas cositas ahí. Pero primero les resalto eso para que ellos comiencen a escucharme. Porque Ujú. cuando nosotros nada más les decimos las cosas malas, esas personas no nos van a escuchar. Sí, no. No nos van a Y como escuchar. decíamos, no sabes qué clase de persona te vas a encontrar. Sí, sí. Una vez andaba evangelizando con un hermano en la calle, fíjate. Ajá. Y este hermano, él era muy apasionado para hacer todo esto. Y, Ujú. y de alguna forma u otra, la plática, porque la persona que le estaba evangelizando era conocedor. Ya. Y era de estas mismas personas que te digo, de los Sí. que andan de puerta en puerta. Y llegó un momento donde la plática se alzó un poquito, porque, ¿me entiendes? Es de tener ese cuidado siempre. Y cuando se alzó la plática, lo primero que le preguntaron a él fue, ¿dónde están sus hijos? ¿Sí me entiendes? Ujú. Y yo le vi, y yo luego entendí que el hermano le pegaron una patada en el corazón. Porque sus hijos estaban en drogas, Tremendo. estaban en pandillas y fuera del evangelio. Y le pegó exactamente donde más le dolía. Y es exactamente lo que nosotros, por eso cuando vamos a hablarle a alguien de Jesucristo, no podemos llegar, ¿me entiendes?, con un tema bastante fuerte, ¿me entiendes?, a insultarlos, a decirles que se van a ir al infierno, Ya. ¿me entiendes? Por eso el Jesucristo dijo que, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea que lo primero que Dios está mostrando es el amor, Ya. ¿verdad? El amor para llegar a ese corazón.
Jesucristo dijo en Apocalipsis de que yo soy la puerta, aquí yo estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? Si alguno oye mi voz, yo entraré a él y cenaré con él y estaré con él y él conmigo. O sea, Dios está llamando para que nosotros hablemos en amor. Exacto. A cada persona. Sí. ¿Verdad? Sí, no, tienes razón. Verso 8 dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros, con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Les está diciendo básicamente de que entiendan, de que no sean unos neófitos. Ya. Les está diciendo de que comprendan todo. Mira lo que la Biblia dice en la palabra de Dios para todos, en esta versión. Y esta es mi oración, que su amor se exprese cada vez con más conocimiento y entendimiento. Wow. Con más conocimiento y entendimiento. O sea, básicamente les está diciendo de que no sean unas personas que no conocen. ¿Verdad? Como dice la Biblia, Oseas 4:6, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Que no tengamos esa falta de conocimiento. Él les está diciendo que en amor tengan ese conocimiento para con Dios. Y mire, el 10 dice, para que aprobéis lo mejor, a fin que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Nuevamente vuelve a recalcar él, para el día de Jesucristo. Yeah. ¿Cuál es el mensaje que Pablo les está mandando a los filipenses? Es que se preparen para ese día, de que Dios va a cumplir esa palabra para ese día, de que caminemos en amor, de que caminemos en el evangelio, en la comunión con unos con otros. Yeah, exacto. ¿Verdad? Y el 11 dice, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Cuáles son esos frutos llenos de justicia? Que lo que yo entiendo es que no nos gozamos en la maldad, que no nos gozamos en la injusticia. Y sabemos de que estamos en un mundo injusto, todo el mundo lo conoce, donde la justicia pocas veces reina, ¿verdad? Entonces el deseo de Pablo para ellos en el final de ese verso le está diciendo que ustedes tengan una cosecha. Mira lo que dice aquí, cosecha abundante de actos justos, de unos actos justos. Yeah. La palabra de Dios para todos dice, por el poder de Jesucristo, ustedes darán una cosecha abundante de actos justos para honra y alabanza de Dios. O sea, les está diciendo de que tengan una actitud con justicia, una actitud verdadera con Dios, ¿verdad? Sí. No, la verdad que está tremendo. Ese es el verso 11, ¿verdad? Sí. Sí, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza en Jesús. Y es que un cristiano, por ende, debe de dar frutos, ¿no? De que realmente ha nacido de nuevo. Y sí, esta carta, creo que vamos a aprender bastante de esta carta, ¿no? Espero que también los que nos escuchan, espero que también disfruten y que lean con nosotros, no solamente se atengan a lo que nosotros decimos, sino que también ustedes tengan su propio devocional. Aquí hemos leído prácticamente 8 versículos, ¿no? Desde el 3 al 11. Sí. Podríamos sacar quizás un poco más de esto, pero tratamos de hacerlo así para que sea digerible a todos los que escuchan nuestro contenido. Y sí, no sé, en la próxima ocasión tal vez vamos a estar siguiendo con el versículo 12 en adelante. Que está muy bueno. Es un buen tema, que está muy bueno. Para mí el vivir es Cristo. Sí, está muy bueno. Sí. Sí, no sé, ¿qué quisieras agregar más? No, amén. Bueno, el propósito de todo esto es que no solamente aprendamos nosotros, sino que las personas que nos escuchan, ¿verdad?, entiendan de que no somos perfectos y de que lo hacemos con el amor para que la palabra del Señor sea predicada. Sí. Así es. Y esto es como devocionales que vamos a hacer. Sí, donde claro. todos vamos a aprender. No venimos preparados para lo que vamos a hablar, porque si viniéramos preparados creo que daríamos un mensaje erróneo. Un mensaje que no nos, quizás no nos edificaría, ¿verdad? Y el propósito de esto pues es como hacerlo como un devocional. Pues, exacto, aprender una plática. Una plática, aprender de este versículo, que entiendes vos, que entiendo yo, que podemos, cómo lo podemos aplicar a nuestro diario vivir. Amén, y sí. todo eso. Amén. Sí, así que, no. Así que los invitamos, primeramente, miren, vamos a empezar desde el 3. Primeramente los invitamos a que seamos agradecidos con Dios. No. Que demos gracias a Dios.
El segundo, que lo hagamos con gozo. Tercero, que estemos en comunión. Cuarto, que entendamos de que la voluntad de Dios se va a perfeccionar y se va a cumplir en nuestra vida. Quinto, que sea con el corazón. En el sexto, vamos a ver aquí, que tengamos ese amor entrañable como Jesucristo, ¿verdad? Como con Jesucristo. Y que nuestro amor abunde en conocimiento y entendimiento de la palabra del Señor. Y sobre todo para que sea para la alabanza y la gloria del Señor. Todos esos puntitos, todos esos esas palabras que se cumplan en nuestra vida como cristianos. Si algo van a tomar de este video, que sea eso. Una cosa que tomemos y la pongamos por práctica, es una ganancia grande para nuestra vida. Y ese es el deseo que nosotros tenemos para que cada quien reciba lo que abundemos en conocimiento. Me gustó ese punto, que es el último punto, ¿verdad? Sí. Y es una cosa que a muchos cristianos, creo que esto se da más en los latinos. A muchos de nosotros nos cuesta esto. El leer, el estudiar, es algo que casi no estamos muy familiarizados con esto y nos pesa bastante. Pero realmente necesitamos conocer la Escritura. El Señor nos manda a que escudriñemos las Escrituras porque ahí nosotros vamos a encontrar la vida eterna, ¿verdad? Entonces, sí, eso es todo. Espero que este episodio haya sido de mucha bendición. Así que, familia, nos vemos en una próxima. Esto es Gente de Iglesia hablando cosas de iglesia. De iglesia. Amén. Gloria a Jesús. Dios les bendiga. Amén.